Este tema que concita cada vez más el interés de la humanidad, hay que decirlo, es un tema universal y que concita cada vez más el interés, por tanto, de la sociedad colombiana y de las instituciones del Estado, de las fuerzas sociales que cada vez con más fuerza se mueven alrededor de la defensa de la vida, porque al final se podría resumir estos relatos, estos discursos, estas concepciones en un solo término: la vida. La vida que, hasta donde conocemos, somos el único planeta depositario de ella, hasta donde sabemos. En millones de kilómetros luz a la distancia no hay otro. Y nosotros somos la fase superior de esa vida. Nuestro cerebro, que es cada vez más un cerebro colectivo, la humanidad, es la expresión más compleja, superior, diría yo, aunque esa palabra es odiosa, dentro del crecimiento de la vida. Es decir, tenemos una especificidad a la cual hay que respetar, indudablemente, y de la cual tienen que surgir las soluciones de la vida, porque la vida hoy está en peligro. Encontré este tema en un momento de mi vida personal, cuando se hundían las alternativas en el mundo, cuando el mundo parecía, había un filósofo que lo decía, Fukuyama, decía que se había acabado la historia y que la conflictividad de las ideas había pasado a un segundo lugar. Y yo me resistía a pensar en eso, me resistía a pensar en una especie de cementerio único para el pensamiento y para la política y para la sociedad. Y me fui, nunca había salido del país, me fui y quise encontrar ideas, no sabía exactamente cuáles, que pudieran forjar una alternativa política, una coherencia tal que se pudiera llamar así. Y lo encontré entre la juventud del entonces, yo ya no era tan joven, y en la universidad en Europa. Allí había ya un debate muy intenso que no conocía yo en Colombia, no lo había encontrado en Colombia, que era este tema de la relación entre economía y naturaleza, entre ser humano y naturaleza, es decir, el peligro en que estaba la vida. Y se me convirtió en un tema central a partir de allí. Tenía 34, 35 años. Lo volví política, me atreví un poco, nadie apostaba por eso, qué votos podría tener. La política de la vida, la llamé así, de una frase de un filósofo francés, Foucault, que descubrió lo que se llama la biopolítica como concepto. La política de la vida hoy cada vez más va a ser el prisma, el espacio de tensión de las fuerzas políticas y sociales del mundo, el espacio de tensión de la humanidad. No es un espacio pacífico. No por nada Colombia tiene el mayor número de líderes ambientales asesinados, dice la última encuesta o estadística al respecto. La conflictividad, que uno diría no puede aparecer en la defensa por la vida, es de las más fuertes que se pueda tener en cualquier lugar del mundo, no solamente en Colombia. Es la tensión que va a provocar, porque la defensa de la vida contradice el sistema económico. Y ahí el punto. Y el sistema económico no es una abstracción, el sistema económico es un conjunto de intereses, varios de los cuales tienen el poder del mundo. Es decir, en cierta forma, la defensa de la vida se enfrenta al poder del mundo. Y de ahí la tensión que empieza a aparecer, que uno puede empezar a leer ya. Hay temas, por ejemplo, como
lo dice la ciencia. Son resultados obviamente hipotéticos, siempre cuestionables. La ciencia es un proceso en cuestión, es un fluido permanentemente contradictorio, como diría el maestro Heráclito. La ciencia hoy nos dice, por ejemplo, que ese río Amazonas que aquí se ha mencionado, como el río de la Plata, como el río Magdalena, que aquí se ha mencionado y es el principal de Colombia, tienen un mismo origen, una causa última. Le llama mi ministro de Relaciones Exteriores el blanco, el azul y el verde. Es como popularmente se conoce este tejido. Arranca con el hielo de la Antártida. El hielo de la Antártida genera una corriente gélida en el océano que al ascender hacia la zona tórrida del mundo, en nuestra América del Sur, se evapora, genera una evaporación enorme, que es lo que permite la existencia del verde de la selva amazónica. Sin esa evaporación no habría selva. En tiempos milenarios, ¿no? Ni siquiera esa palabra se puede decir, no había selva amazónica. Por eso en Chiribiquete, que dicen también algunas teorías científicas, es la primera tierra que se levanta en el planeta, que logra salir de la superficie del mar. Hay la Capilla Sixtina del arte rupestre nuestro de 10.000, de 20.000 años atrás, 10.000 años atrás, pinturas en ese lugar, Chiribiquete. ¿Cuál descubrimiento de América entonces? Y allí las pinturas muestran que no había selva, que allí no había selva, que había cacería en estepas, donde existían mastodontes y otro tipo de animales. Bueno, hoy existe esa selva por la corriente gélida de la Antártida, que llega hasta esa zona tórrida, y la evaporación fue forjando esa inmensa masa vegetal que hoy es quizás el principal pulmón del mundo. Le llaman los ríos voladores a la acción que esa masa vegetal ejerce sobre el agua. Obviamente vive del agua, pero no vive de la tierra. La selva está casi en una superficie, viviendo de un agua que se mantiene en la atmósfera, y al expulsarla en la copa de los árboles, forja lo que se llaman los ríos voladores, que van por los vientos hacia los Andes. Y aquí surge el tercer elemento. En los Andes hay un sistema único, el páramo, que con su vegetación pequeña absorbe ese vapor de los ríos voladores y lo vuelve el agua líquida nuestra. Ese es el río Amazonas, y ese es el río de la Plata, y ese es el río Magdalena, y es el río Cauca, y es el río los ríos de la Orinoquía. Es nuestra agua, la mayor parte de nuestra agua. ¿Qué significa eso? Que cualquier quiebre en esa cadena entre el blanco, el azul y el verde nos condena a tener un país deshabitado. Qué vulnerables somos cuando miramos desde esta perspectiva el mundo. Colombia sería un país deshabitado si se quiebra el círculo o el tejido, como dice nuestra presidenta, el telar entre el blanco, el azul y el verde que configura la Antártida, el océano y la selva amazónica. Bueno, hoy sabemos que todo eso está en peligro. Todo está en peligro, la selva, está en peligro la corriente del océano por el calentamiento de los océanos, y está en peligro la Antártida, que se está derritiendo. Fácilmente podríamos saber qué nos espera. No lo dice el presidente de la República. Acaba de publicarse un estudio de una universidad sobre la manera como las ciencias
se acerca una problemática como la crisis climática, que ha sido el tenor de mi acción internacional, la ciencia se acerca como puede, a partir de las matemáticas, de las fórmulas. La matematización de esto, del estudio que se llama la crisis climática, ha generado unos modelos de computador complejísimos que algunas universidades tienen y sobre las que se basa el panel de expertos de Naciones Unidas para hacer sus cálculos y plantear políticas públicas a la humanidad. Políticas públicas que no se están aceptando. El mundo hoy, el mundo político, el mundo de la decisión, le da la espalda a la ciencia. Eso le llamaba Lucas, el filósofo, el irracionalismo. El irracionalismo siempre filosóficamente es la antesala de la barbarie. Y la ciencia hoy está siendo desoída por la humanidad a partir del poder mundial. Se le acepta, pero no se le aplica. Bueno, esa ciencia, en esos modelos, en esas perspectivas de crisis, en escenarios diferentes de crecimiento de la temperatura de la superficie de la Tierra, ha dicho en la universidad que menciono que Colombia en el año 2070, igual que toda la zona tórrida, no será habitable. Apocalipsis, ¿qué puede pasar de aquí al 2070? Estarán vivos nuestros hijos, estarán vivos nuestros nietos, vivirán qué cosas que ya podemos empezar a percibir como en un balbuceo. Alguien dirá, ¿de dónde saca Petro eso que Colombia será inhabitada? De la ciencia. Si las cosas siguen como van. Por eso es tan vital literalmente la palabra cambio. Si las cosas siguen como va, el calentamiento de la superficie, los cambios del clima evaporan el agua líquida de la zona tórrida. Nuestros ríos se van a secar. Simplemente si la Antártida pierde su hielo tal como se calcula, la corriente del océano se detiene y no va a haber el vapor para la selva y la selva se quema y no va a haber los ríos voladores y entonces nuestros páramos no tendrán cómo volver agua líquida, lo que hoy es agua líquida. Se quiebra el principio básico de la vida en nuestro territorio. En otros territorios no va a pasar lo mismo. En el norte, al contrario, va a haber más agua, porque allí se producen los deshielos del extremo norte del mundo. Canadá, Siberia, el norte de Europa, los Estados Unidos. Y el estudio precisamente lo que muestra es en perspectiva qué sucede si en la zona tórrida no hay agua y en el norte hay más agua. Pues es fácil calcular qué va a pasar. Ellos calculan matemáticamente 3.000 millones de personas en el éxodo del sur al norte. Nuestro país sería una nación en éxodo del sur al norte. Y ya lo estamos viendo, como un balbuceo. ¿Quién iba a decir que Colombia iba a presenciar que 400.000 personas se metieran en el tapón del Darién para ir a Estados Unidos? Y que la cifra, en vez de crecer a pesar de las muertes, las violaciones, la catástrofe humanitaria, Colombia no tiene ni la capacidad institucional de manejar un fenómeno que nunca había sucedido. Ahora no van a haber 400.000, va a haber 1 millón. Los Estados Unidos, que son vulnerables políticamente en su sociedad a la inmigración, porque tiene fuertes corrientes xenofóbicas y por tanto fuerzas políticas que al cimentarse sobre la xenofobia, pues conquistan el voto popular. Ese es el crecimiento de las extremas derechas del mundo en el norte. Ese es su sustento, pues altamente vulnerable a que crezca la inmigración. Produce políticas públicas
profundamente agresivas contra nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Solo por hacer alguna infidencia, a mí se me ha propuesto detener casi que a la fuerza la inmigración. No me veo yo con un látigo pegándole a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los Estados Unidos. Pero la tensión va a aumentar, porque ese millón se volverá 2, se volverá 5, se volverá 10, se volverá 20, si no hacemos nada. Si las cosas siguen igual. Se volverán 3.000 millones según el cálculo de la ciencia, y no será solo Colombia. Y esa distopía, como la llaman, de observar un país que se desocupa, será lo que verán nuestros hijos y nuestros nietos, que serán partícipes del éxodo. Colombia no será lo que hoy sabemos que es el país de la belleza. Esto dice la ciencia. Claro, la ciencia no dice que es inmutable el proceso. Lo que dice es que actuemos. Y cuando se habla de la acción humana, entonces se habla de la política, de las instituciones. Le corresponde a la política con P mayúscula corregir este rumbo. Ahora, ¿qué produce estos grandes cataclismos de la humanidad y de la vida? No del planeta, el planeta seguirá. El problema no es del planeta, el problema es de la vida. Lo que está en cuestión no es el planeta, lo que está en cuestión es la vida, y dentro de la vida, su máxima expresión, la especie humana. Eso está hoy cuestionado. Estamos viviendo los tiempos de la extinción. Impredecibles sus consecuencias. Impredecibles. La democracia va a sobrevivir. ¿El Estado social de derecho va a sobrevivir en ese contexto? ¿Nuestra Constitución del 91 va a sobrevivir? Por lo menos su filosofía, sus reglas fundamentales, en este contexto de el espacio de extinción de la humanidad. Pues sí, sí hay cambios. Esa es la realidad. ¿Y por qué tendría que haber cambios? Porque la causa de este cataclismo de la vida en crecimiento es la economía. No es el planeta. Es el sistema económico. Es la economía, yo soy economista, la que produce los efectos que están desencadenando el que la vida quede en cuestión. ¿Cómo? Pues a partir del cambio químico de la atmósfera, que también lo dice la ciencia. La ciencia ha dicho que el calentamiento global, es decir, la crisis climática, se produce porque hay un cambio en la composición química de la atmósfera, en donde cada vez más, en mayor proporción, hay gases que ayudan a calentar la Tierra porque concentran la radiación solar. Una química específica de unos gases específicos. ¿Qué gases son esos? Muchos, pero el principal, el CO2. Y el CO2 crece en la atmósfera por una razón, porque el sistema económico es acumulativo. Uno, es acumulativo porque su eje es la acumulación de la ganancia. Dos, su eje central es acumular más ganancia. Ese es nuestro sistema económico. Por eso funciona, por eso se mueve, por eso existe. Y al acumular más ganancias tiene que usar más energía. La acumulación ampliada del capital, decíamos los economistas de antes, produce una acumulación ampliada de CO2 en la atmósfera. Es el espejo. Eso no lo sabíamos hace 30, 50, un siglo. Eso lo sabemos ahora. La acumulación ampliada de capital es ampliada porque tiene un factor que dirige la ampliación como un huracán de esa acumulación de capital, que es la ganancia, y tiene un reflejo en la atmósfera que es CO2.
¿Por qué? Porque la acumulación acumulada de capital es un proceso de aceleración de consumo de energía, y la energía que hoy conocemos básicamente es petróleo y carbón, y su derivado en la atmósfera se llama CO2. Esa es la teoría de la crisis climática. Lo que va a matar el Magdalena, el Amazonas, el Río de la Plata, el Cauca, lo que va a extinguir la vida si no hacemos cambio, es que dejemos que se siga acumulando CO2 en la atmósfera. Ahora, solución fácil y terriblemente difícil. Fácil en el relato, en el discurso, pues hay que dejar de emitir CO2. Así de simple, matemáticamente sencillo. Hay que dejar de acumular en la atmósfera el CO2, cambiando esa química que produce un calentamiento de la superficie terráquea y por tanto la crisis climática. ¡Qué fácil! Hagámoslo. Y de inmediato nos estrellamos con el poder mundial, con el poder de la economía, con la ganancia. Esa es la tensión política del mundo de hoy. Si dejamos de emitir CO2, no hay ganancia. Alternativas se están discutiendo. Que el capital asuma una nueva tecnología que llaman limpia. Que incluso utopías de los ricos del mundo, que echemos en grandes cantidades de derivados de azufre en la atmósfera que se vuelven espejitos, reflejan la luz del sol y se enfría la tierra. Le llaman a eso geoingeniería. Alternativas, nos dicen radicales por plantearlo: desvalorizar completamente el capital fósil y dejar de usar carbón y petróleo. El mundo empieza a debatirse allí. Cada propuesta trae unos conflictos sociales, políticos, porque cada propuesta tiene que ver con el poder, con el centro del poder del mundo. Es decir, la vida choca hoy con el centro del poder del mundo. Por eso las COP de Naciones Unidas, las reuniones en Davos ahora volverán, ya vamos para la COP28 y Davos y etcétera. Las instancias de encuentro político de la humanidad vuelven a la misma tensión. Unos intereses de unos países, de unas empresas, de unas ramas completas de la economía mundial, tratando de aletargar los cambios, porque se caerían las ganancias del mundo fósil, y otro pedazo de la humanidad, empezando por las islitas del Caribe y del Pacífico, que ya se van a hundir, clamando porque su nación, su cultura, su identidad pueda sobrevivir en el mundo, tratando de que el mar no suba, por ejemplo. Esa tensión del mundo cruza Colombia. Nosotros tenemos la selva amazónica, un espacio importante de la selva amazónica que es una esponja de CO2, y tenemos y somos el quinto exportador mundial de carbón. Somos una contradicción en los términos. Lo que va a matar la selva, lo exportamos. Quinto exportador mundial de carbón, allá donde está el río Brum, que lo desvían para sacar más carbón. Entre otros, estamos tratando de detener que eso pase. El último sobreviviente de los afluentes hídricos que hay en esa zona, que es donde está el Cerrejón, y que está matando de sed lo que queda de la Guajira de ahí norte, porque obviamente la Guajira va siendo el espacio de la geografía nacional donde primero, por eso yo hablo de balbuceos, primero vamos a observar cómo se deshabita un territorio. Lo vamos a observar nosotros mismos. Solo que la Guajira no es un caso especial. Es el primer caso y así va a continuar con el resto del país si no hay cambios. Problema del cambio. ¿Cómo construir un sistema económico mundial cuya responsabilidad central está en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China, que son las grandes chimeneas del CO2 del mundo,
¿Cómo construir un sistema económico mundial que se supedite a la vida? Y entonces aquí sí tenemos un problema económico. Ese sistema económico mundial que se pueda supeditar a la vida puede congeniar con un crecimiento acumulativo de las ganancias. Ahí no voy a ahondar en esa discusión, sino que la dejo planteada. Porque si la respuesta es no, no puede coexistir un sistema económico basado en la acumulación de ganancia con supeditarlo a la vida, entonces lo que vamos a vivir son revoluciones profundas, mundiales, globales. Cada vez que la humanidad se dé cuenta de que lo que está en cuestión es su vida, va a actuar, no se va a quedar quieta, no va a dejarse morir. Se podrá ordenar esa conflictividad de manera tal que no produzca un caos, de que el camino no sea la barbarie. No, nadie puede decirlo. Hay que intentarlo, porque esa es la aventura libre de la política. Hay que intentar un proceso por medio del cual la humanidad pueda superar su actual sistema económico. Le llamamos muy discursivamente economía descarbonizada, pero es un concepto aséptico. Economía descarbonizada significa un concepto que no entra a discutir el corazón de la economía, que no es un cambio simplemente tecnológico, salir de una termo y pasar a un campo de energía solar o eólico, etcétera. No es simplemente un cambio tecnológico. Todos los cambios tecnológicos de la humanidad tienen en su centro un cambio de relaciones sociales de producción. Y las relaciones sociales de producción, pues, concepto que se ha olvidado, entre otras cosas, en el análisis contemporáneo, implica transformaciones reales de los intereses que manejan una economía. Son relaciones sociales de producción las que determinan qué tipo de tecnología se usa. ¿Por qué usamos el petróleo alguna vez como fuente de energía? Por unas relaciones sociales de producción específicas que se construyeron en Inglaterra en la Revolución Industrial. Hay un libro hermosísimo de investigación sobre ese tema que es de Andreas Malm, un profesor sueco, que se llama El Capital Fósil, que desentraña por qué si teníamos dos tecnologías paralelas, la rueda hidráulica puesta en los ríos y la máquina de vapor de Mr. Watt, ¿por qué escogimos la máquina de vapor y no la rueda hidráulica? Si incluso la energía de la rueda hidráulica era más barata. El libro llega a una tesis, porque la máquina de vapor podía controlar mejor la fuerza de trabajo, es decir, la relación social de producción. Y por eso entramos al capital fósil. Y ahora estamos en la propuesta inversa. Ahora que nos hemos dado cuenta que la máquina de Watt está produciendo la muerte, está produciendo el fin de la vida. Entonces tenemos que volver al agua, la rueda hidráulica en sentido simbólico. Eso implica un cambio de relaciones sociales de producción. No es solamente lo jurídico, no es solamente la lucha política, no es solamente la ciencia que es la que fundamenta todo este tipo de nuevas apreciaciones del mundo, sino que tiene que ver con un cambio sustancial de la economía, del sistema económico y de sus relaciones de producción. ¿Cómo asumirá Colombia ese embrujo al cual estamos invitados? A mí me da la impresión que mi gobierno existe, es porque es un balbuceo en relación a asumir esta discusión de frente, a asumirla. Entonces vamos a vivir del carbón y el petróleo cuando sabemos que la humanidad no puede hacerlo. Y nos vamos a mantener ahí como si fuéramos el avestruz y no mirar el problema y el contexto mundial que nos dice que Colombia no puede seguir en ese escenario. Vamos a seguir en un mundo aislado entre nuestras cordilleras sin ver que nuestra propia vida depende de la Antártida y que la Antártida está en peligro
por las chimeneas que se disparan al horizonte en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China. No nos vamos a volver parroquianos, no vamos a aportar, porque en nuestras manos no están las soluciones. Vamos a aportar en los cambios que el mundo necesita urgente y vitalmente. Cambio. Hoy la palabra cambio es sinónimo de vida. Nosotros podemos adaptarnos a las circunstancias hasta que las circunstancias simplemente nos acaben, porque van increciendo. Podemos demorar un poco los efectos, a eso se le llama la adaptación. El eje central de la adaptación es ordenarnos alrededor del agua, y uno fundamental, que es liberarle los espacios al agua, cuidar el agua. No voy a entrarme en lo que eso significa en Colombia, solo diría que el 95% de los municipios de Colombia no tiene mapas de riesgo, que si los tuviera se daría cuenta que la población pobre está ubicada en el riesgo mayor y que por tanto adaptarse al cambio climático, como dice el lenguaje de las Naciones Unidas, implica un cambio de la distribución de la riqueza en Colombia. Porque sacar la población del riesgo, que es donde están los más pobres, en forma general, significaría redistribuir la tierra urbana y significaría redistribuir la tierra rural. Mire a dónde llegamos. Si no lo hacemos, nosotros estamos dejando morir la gente. No es sino ver Mocoa, que es uno de estos casos concretos, sí. No es sino ver Mocoa. Solo se ha construido una casa desde que hubo el desastre de Mocoa, una. No es sino mirar Bogotá. ¿Dónde están las constructoras haciendo sus negocios de construcción en Bogotá? En Bosa, junto a los humedales, junto al río Bogotá, allá en el extremo occidental. Eso es alto riesgo climático. ¿Quiénes viven allí? Gente, digamos, no se consideran ellos mismos pobres, pero si tenemos esa terminología, son pobres. ¿Dónde vive la gente que el mar y la ciénaga va a inundar en Cartagena? Pues los pobres viven en 20.000 familias viven en riesgo climático en Cartagena. ¿Dónde se eleva el nivel del mar y hay un sismo cuya placa tectónica está a 300 kilómetros de Tumaco? Va a parar esas 300.000 familias que están en la isla de Tumaco, que solo tienen el puente del Pindo para salir corriendo, etcétera. Podríamos hablar en todo el país. El mapa de riesgo de la vida humana es altísimo y ataca principalmente a la gente que está en condiciones de pobreza. La simple palabra adaptarnos, que suena tan chévere, la usamos repetidamente todos los días, vamos a adaptarnos. La simple palabra adaptarnos provoca una tensión política en Colombia, porque entonces hay que redistribuir la tierra, por ejemplo, porque entonces no se puede permitir construcciones donde es el espacio del agua, por ejemplo, y entonces encontramos en la práctica el choque entre la vida y el poder. La vida y el poder. ¿Qué se escoge? Pues para mí la selección es obvia. La vida. Nosotros somos guerreros de la vida, luchadores de la vida, cuidadoras de la vida. La vida es el eje central de la política hoy. Cuidar la vida es el eje central. Nos van a llamar revolucionarios, nos van a llamar terroristas, nos van a llamar subversivos, nos van a llamar radicales, etcétera. Toda la terminología de estigmatización que se usa cuando aparece lo nuevo. Pero esto es lo nuevo, señores y señoras. Esto es lo nuevo, es dramático, es real. Sí tiene una visión apocalíptica porque lleva dentro de sí la posibilidad de extinción de la vida y por tanto de la humanidad. Claro que sí, pero la posición política que todos y todas tenemos, independientemente de la política electoral o de la política partidística, la política, el pensar en lo público,
nos lleva necesariamente a tomar posición. Y yo creo que, y es mi indicación, la posición debe ser por la vida, no por el poder. El poder hay que transformarlo para ponerlo en función de la vida y no al revés. Porque si es al revés, la vida desaparece. Y esto, que está a millones de kilómetros luz, depositado en este pequeño espacio, en este pequeño planeta, desaparece. Y nosotros no podemos permitirlo. Gracias, muy amables por haberme escuchado.